No sé por qué pasará eso, pero digamos lo ha cogido en sus artículos, así como la gran mayoría de países a nivel mundial. Esta clasificación de bienes es la más conocida a nivel mundial. En su momento ha sido elogiado, ¿no?, por muchos tratadistas, y que ahora vamos a nosotros también tenerlo que analizarlo y ver si realmente lo vamos a elogiar o no, así como lo hacían hace muchos años atrás. Sí, entonces, siendo así, vamos a pasar ya directamente a nuestra forma de trabajo, cuál es las guías positivas. A ver, solamente por favor pedirle a señorita Atenea Justina que me confirme lo que voy a compartir. Señorita Atenea, ¿están observando ustedes ya las guías positivas? Sí, doctor, ya sí se mira. A ver, entonces, vamos a ir a la siguiente guía positiva. Bienes inmuebles, ¿no? En primer lugar, ahí les he puesto ya de frente lo que son los bienes inmuebles, ¿no? A ver, en este tema vamos a ver, o en este punto vamos a ver, o vamos a tener, por favor, la participación de un alumno al cual voy a llamar, a fin de que le pueda dar lectura a este punto. A ver, ¿quién falta aquí? A ver. Yulisa Teipe. A ver, Yulisa, por favor, dele lectura tanto a los bienes inmuebles, así como a los bienes muebles. De manera... ya, doctor. Espacio, por favor, ¿ya? Correcto. Ya, doctor. Ya, doctor. Bienes inmuebles son los que no pueden transportarse de un lugar a otro y está adherida de forma permanente a la tierra, tal y como lo son edificios, tu casa, una oficina, etcétera. Bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro. Sin alterar su naturaleza. Sin alterar su naturaleza. Correcto. Bien. Gracias, señorita. Bien. Parece, lo que ha dado por la lectura, tanto del inmueble, del inmueble y de los bienes muebles, parece ser sencilla, ¿no es así? Fundamentalmente porque este tipo de clasificación se basa en lo que es la movilidad, utiliza el criterio de movilidad e inmovilidad, ¿no? Claramente lo dice los bienes inmuebles. O sea, inmueble es que no se pueden mover, ¿cierto? Dice, están adheridas de forma permanente a la tierra, tal y como lo son los edificios, una casa o una oficina, etc. O sea, son inmóviles, no se pueden mover, están adheridas al suelo. Por el contrario, los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin alterar su naturaleza, dice. Pero en fin, o sea, finalmente es de moverse y de no moverse, inmueble y mueble, ¿no? Entonces, si lo tenemos así de claro, lo que son el concepto de bienes muebles, de bienes inmuebles y muebles, porque en ese orden está en el Código Civil. Entonces, por favor, digan ustedes, jóvenes, de los ejemplos que se encuentran al costado, ¿quién me dice, a ver, quién me dice si los aviones que están ahí abajo son muebles o inmuebles? A ver. Son muebles, doctor. Doctor, son muebles. Doctor, son muebles. ¿Quiénes dijeron son muebles? Jurado. Muebles. Jurado ahí.
Jurado y Atenea. Doctor Atenea. ¿Quién más? Maldonado. Despacio, despacio. Jurado, Atenea y nadie más. Muy bien. Ustedes, a ver, por favor, apaguen los micros ya. Ya, ya lancé la pregunta, ya tenemos la respuesta. A ver. Ustedes dicen que los aviones y los barcos son bienes muebles, ¿no es así? Muy bien. Por favor, a la señorita Jurado, dígame por qué usted considera que los aviones son bienes muebles. ¿Cuál es su fundamento? Doctor, porque los aviones se pueden trasladar de un lugar a otro, como es el caso de los carros, al igual que los carros, doctor, se pueden trasladar de un lugar a otro. Y además, doctor, en el código, anteriormente estaba previsto de que las naves y las aeronaves eran bienes inmuebles, pero esto fue derogado y ahora son bienes muebles. ¿Ya? Otra concepción, a ver, el otro criterio de la señorita Atenea, por favor. Doctor, ¿me Sí, escucha? sí, lo escuchamos, señorita. ¿Por qué usted considera que los aviones y los buques, ahí los barcos, son bienes muebles? Doctor, bueno, como ya coincido con mi compañera Natalie, los aviones y los buques se trasladan de un lugar a otro. Muy bien. Como no sería como los bienes inmuebles, que ellos están adheridos al suelo, que no se pueden mover. En este caso serían inmuebles. Entonces, Ese sería mi concepto. muy bien. Entonces, ustedes siguen sustentando de que los aviones y los barcos vienen a ser dentro de los bienes muebles, ¿no es así? Está clasificado dentro de esos bienes. Muy bien. Claro, ¿no? O sea, ustedes sacan la conclusión del concepto que se tiene como de bienes inmuebles y de bienes muebles, del criterio, del concepto que se tiene de esos dos tipos de bienes, ¿no? Entonces, siendo así, los inmuebles serían los edificios, ¿no es así? Inmuebles, porque no se pueden mover. Por lo contrario, serían los vehículos, estarían en los muebles. ¿Es así o no es así, señoritas jóvenes? A ver. Sí, doctor. Entonces, ¿está clarito? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, primero hay que tenerle claro, desde el punto de vista de su naturaleza, que no se pueden mover y el otro caso es que se pueden mover. Muy bien. Entonces, siendo así, vamos a ir a la lectura también del artículo 885, que son los bienes inmuebles. Alguien, por favor, le dé lectura y cuando... Yo, doctor. Yo, doctor. Y cuando le digo pare, a ver, y cuando le digo pare, paran, por favor. ¿Ya? A ver. Ya. Pero ahora necesitamos la participación. A ver, antes ella. Yo. A ver, aquí faltan Laura Mariela. Laura Mariela. A ver. Laura Mariela. Ya, Laura. doctor. Laura, usted es Doctor, Laura, ¿no? pero está medio atrasado mi micrófono. No, está bien, Sí, está bien, doctor, Laura. el micrófono está un poco atrasado, creo. No, señorita, está perfecto, está muy bien, se le escucha bien. Entonces, denle lectura, Ah, por ya, favor, ya, al doctor. artículo 885. ¿Qué son bienes inmuebles para nuestro Código Civil? Ya. Artículo 885. Son inmuebles. 1. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 2. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de aguas, las aguas vivas o estanciales. 3. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 4. Las naves y aeronaves.
Inciso derogado por la sexta disposición final de la ley número 28677, publicada el 1 de marzo del 2006, vigente a los 90 días de la publicación de la citada ley. Las naves y embarcaciones. Inciso incorporado por la primera disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo número 14, publicado el 10 de septiembre de 2018, que Ya, entrará ahí en nomás, vigencia a partir del día hábil siguiente del funcionamiento. muy bien, muy bien. Hasta ahí. ¿Su nombre cuál es? Le dije, Laura, ¿no? Laura, ¿no es así? Sanabria de Muy la bien. Cruz, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, sí, así es, Sanabria, Laura Mariela Sanabria de la Cruz, correcto. Gracias, señorita. Sí, doctor. ¿Por qué les hice leer? Muy bien, muy bien. Ahora apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros, por favor. Bien. Entonces, ¿por qué es que a ustedes les hice dar lectura solamente hasta ese punto? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien puede decir, yo, a ver, por favor, lo escuchamos? Doctor, Ya. disculpe. En en el número 4 dice que las naves y aeronaves se está siendo derogada, pero estas nuevamente son incorporadas mediante el decreto legislativo 1400. Esto es el 2018. Muy bien. ¿Su nombre? Oh, no, Flores María Isabel, doctor. Muy bien. Entonces, como ha señalado la señorita, de la lectura se desprende, jóvenes, de que finalmente, a pesar que nosotros lo hemos estudiado en la anterior guía positiva, que las naves y las embarcaciones deberían corresponder por su naturaleza a los bienes muebles, por su movimiento. ¿No es así? Eso es lo natural, lo que corresponde. Sin embargo, por la propia norma, primeramente lo ha derogado y después lo ha incorporado, así como ya lo hemos dado lectura. Entonces, jóvenes, a partir del año 2018 ya no pertenecen este tipo de bienes a los bienes muebles, sino a los inmuebles. Correcto, así hay que tenerlo presente, de acuerdo a la normativa vigente. Pero alguien me podría decir, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué el legislador toma este criterio? ¿Cuál es el fundamento del por qué, siendo las naves y aeronaves bienes muebles, lo incorporan dentro de los bienes inmuebles? A ver, voy a hacer el llamado a la señorita Bonnie. A ver, Bonnie. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esta derogación o este cambio que ha sucedido en el artículo 885, inciso 4, más que nada se debe por el conflicto que ha habido entre los derechos reales de garantía, o sea, sobre las garantías que se dan más que nada como la prenda y la hipoteca, ¿no? Están incluidas en esto ya que es un tema a tratar, un tema de mi investigación. Y bueno, nos dice de que ha habido un conflicto ahí, de que las naves, aeronaves y embarcaciones anteriormente se han considerado como bienes inmuebles, pero por ese conflicto que ha habido sobre las garantías como la prenda y la hipoteca, que ahora se llama garantías mobiliarias, es que ha sucedido ese cambio. Bien. Bonnie, ¿no? Bonnie.
Muy bien, nos estamos acercando al tema. En efecto, algo así ha ocurrido. Otro punto de vista, por favor, del por qué es que el legislador lo ha considerado dentro de los bienes inmuebles. Yo, doctor. A ver, su nombre. Rosalín Cristal Quispe Melgar, doctor. Ya, vamos, adelante. Ya, doctor. El legislador lo ha hecho cambio porque la hipoteca tan solo se puede dar en un bien inmueble. Y entonces en el avión también se daba la hipoteca y es por eso que es el cambio en el Código Civil, que las naves y las embarcaciones van a ser van a ser considerados como bienes inmuebles. Muy bien. Bien, jóvenes, están anotados ya cada uno de ustedes. Ya lo han dicho ustedes, que en efecto, el legislador, señoritas, fundamentalmente esto hace este criterio que a pesar que esos bienes son muebles, lo incorpora al inmueble, es por un tema eminentemente, primero, económico, ¿no? Es un tema económico porque hablar de naves y aeronaves, estamos hablando de millones, no estamos hablando de cientos de soles, ¿no? De 2, 3 millones, entiendo que debe costar una nave. Pero aparte del tema económico, tengo que decirles que el legislador ha tomado el criterio de la propia naturaleza de lo que es la hipoteca y que es la prenda. A ver, vamos a ir clasificando. Dice, la prenda, que bueno, después de eso les voy a dar un alcance más adelante, pero primero hay que ir hablando sobre el tema de prenda. La prenda, que son propios de los bienes muebles. Anotemos eso, a ver, por favor. La prenda corresponde a los bienes muebles. Y la hipoteca a los bienes inmuebles. ¿Correcto? Hay que tener ese criterio ahí presente. Entonces, miren, jóvenes. Anteriormente, cuando la normativa prácticamente se encontraba vigente, cuando las naves estaban dentro de lo que es la clasificación muebles, que es una clasificación por su naturaleza, que debería corresponder ahí, significa que cuando el propietario de ese bien quería tal vez o había hecho o realizado un préstamo ya económico, tenía que haber dejado como prenda el avión. ¿Por qué? Porque era prácticamente ¿qué dije antes, señorita? Señoritos jóvenes, ¿qué dije? A ver, ¿estaban a todos? Un bien inmueble, doctor. Ya, un inmueble, pero era un bien mueble, pero ¿qué le correspondía? Le correspondía lo que es prácticamente el tema de la prenda. Es decir, ¿y qué es la prenda? Tenía que hacer entrega de ese bien a la persona a quien le ha prestado el dinero, al acreedor. ¿No es así? Porque esa es la característica de una prenda. ¿No es así? El dueño tiene que deshacerse de su bien, ¿no? Deshacerse, no, o sea, apartarse de su bien para que le haga entrega al acreedor. Esa era la naturaleza que le corresponde. Entonces, ese criterio no debió, dice, según los legisladores, de funcionar de tal manera. Porque no era posible que una nave que cuesta 2 millones o 3 millones se le haga entrega a un acreedor, cuando sabemos de que esa nave, en caso no se le haga entrega de ese bien al acreedor, esta nave en su quehacer de sus viajes era rentable. Y con esas rentas podría, dice, pagar la deuda. Entonces,
un bien de esa naturaleza económica, de una economía bastante elevada, tenía que estar parado, ¿no? A esperas, sin hacer nada, ¿no? Y a esperas de que su propietario pague la deuda. No podía ser. Era inaceptable. No puede suceder de esa manera. Entonces, al ver este gran problema, el legislador opta por enviarlo a los bienes inmuebles, porque en los bienes inmuebles, hemos dicho también ya, que ahí se hipoteca los bienes inmuebles. ¿No es así? ¿Lo dije? Entonces, ese es el criterio fundamental para que el legislador de esta manera lo considere. ¿Está bien, jóvenes? A ver, ¿qué dije? Señorita Cristal. ¿Cristal? Sí, doctor. A ver, señorita Cristal. Lo que dijo usted, doctor, es que las naves y las embarcaciones tenían un valor muy alto para que puedan ser considerados como un bien mueble, ya que podían ser utilizados, y el valor que iba a obtener como una prenda podía ser utilizado para el pago que se debía. Ya, entonces, a ver, repito, muy bien, hay que estar atentos. Repito entonces, el legislador en aquellos tiempos, antes de que lo incorporen nuevamente las naves y aeronaves, ¿no? Ahora embarcaciones, dentro del artículo 4 de los bienes inmuebles, jóvenes, antes de que lo incorporen, este tipo de bienes se encontraron los muebles, o sea que era materia de, prácticamente, no de lo que es la prenda, sino, no, perdón, era la prenda lo que le correspondía. Entonces, dar un bien en prenda con las características que tienen las naves y las aeronaves no era posible por su alto contenido económico, porque prácticamente al ser una prenda, esa nave estaría varado sin uso. Y no puede ser que una nave pues esté sin servicio, porque una nave no necesariamente genera rentas. Entonces, ese es el criterio que prácticamente lo envían por eso al inmueble, porque en el inmueble sí puede ser también materia de, digamos, de préstamo, ¿no? O sea, puede, a través de las naves, estas naves pueden ser, pues, unas garantías, pero una garantía en este caso de hipoteca. ¿La hipoteca qué es? Tú puedes hipotecar el bien, pero tú no le haces entrega de ese bien al acreedor. Tú como deudor lo sigues teniendo y puedes hacer uso de esa nave sin hacer entrega, ¿no?, de esa nave al acreedor y puedes seguir trabajando. Es por esa razón, jóvenes, que prácticamente esto es considerado ya como bien inmueble. ¿Correcto? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Los bienes muebles. A ver, demos la lectura, por favor, a esta parte, porque aunque en esta parte de los bienes muebles no hay mucho problema, digamos. Son bienes muebles todos los que están ahí considerados, ¿ya? Y si no están en aquí, no, y si los que no están en aquí, también son bienes muebles. Y los que no están en los bienes inmuebles, son bienes muebles. ¿Correcto? A ver, alguien le dé una lectura, por favor, a esta clasificación de bienes muebles. Y dígame su nombre. Doctor, ¿yo? Sí, dígame su nombre. Sedano Benítez. Sedano Benítez. Sedano Benítez. Ya, lo tengo. Muy bien, vamos. Ya, doctor. Artículo 886. Bienes muebles. Son muebles. 1. Los vehículos terrestres de cualquier clase. 2. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 3. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. 4.
los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo. 5. Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde existe la adquisición de créditos o derechos personales. 6. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. 7. Las rentas o pensiones de cualquier clase. 8. Las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmuebles. Muy bien. 9. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. Muy 10. bien. Está usted con su código. Excelente. Sí, doctor. Muy bien. 10. Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885. Exacto. A eso me refiero. La última parte que dije. Los demás bienes comprendidos aquí. Eso significa que si la ley se ha olvidado de algo, prácticamente tenemos que subsumirlo dentro de los bienes muebles. ¿Correcto? Así está el tema. Es una lista abierta. Por el contrario, el 887 es una lista cerrada. ¿Correcto? O sea, cerrada, ¿qué significa? En el 887, los que no son considerados, los que no están ahí, simplemente pertenecen al 886. En el 887 nada entra, ya no entran nada más, son los que están ahí. Y Doctor, 887 son noción de parte integrante. No, el 87, el 85 dirá, doctor. Ah, perdón, el 85, claro, el artículo anterior. Sería números apertos, doctor. Muy bien, eso ya es materia de la siguiente clase, ¿no? Correcto. Ah, no, números apertos. Ya, ese es otro punto. Muy bien. Entonces, jóvenes, de la lectura que se desprende, prácticamente, ¿no? O de esta lectura y de la anterior, podemos concluir, jóvenes, que por estas razones que ya nosotros le hemos identificado, la clasificación de bienes, muebles, inmuebles y muebles, es objetada. Como ustedes han notado, los bienes muebles, el legislador los considera como inmuebles, ¿sí o no? Además, también hay derechos como los derechos de autor, marcas que no son bienes móviles ni inmóviles. Por estas razones hay una fuerte corriente, jóvenes, para que la clasificación de los bienes no se haga en base a su movimiento, como lo hemos estudiado ahora, sino en base a lo que resultaría mejor para los legisladores, dicen, los bienes registrables y los bienes no registrables, ¿no? Eso se consideraría que sería la mejor forma de clasificar a los bienes. ¿Sí? Entonces, cuando nuestra legislación del Código Civil fue promulgada, pues allá por los años de 1984, incluía pues a algunos bienes que tenían la facultad de moverse, ¿no? Como si fuesen inmuebles, debido principalmente a su importancia económica, ¿no? Eso lo estamos ya detallando. Y finalmente, tenemos que considerarlo ya en la actualidad, tal y conforme el día de hoy lo hemos visto, lo estamos viendo. Este tema, jóvenes, como están viendo, podría incluso ser ya materia de tesis de parte de ustedes. Como han visto, hay un problema, ¿no? De lo que, a pesar de que es mueble, está yendo a los inmuebles. Entonces, ahí tienen un tema más ustedes. Ya con esto creo les dije 2 temas, ¿no? 2 temas para tesis que podrían ustedes tomar ya, e ir ahondando en este punto. Entonces, a ver, previamente vamos a ver las características y diferencias de los bienes inmuebles y de los bienes muebles. A ver, miren ustedes, aquí está todo lo que nosotros hemos dicho ya hasta el momento. Miren, estas son las características.
Primero dice, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son objeto de hipoteca, lo que les dije, ¿no? O sea, los bienes inmuebles, usted tiene que hacerlo prácticamente la semejanza, o el parentesco, o la similitud, o la coherencia con lo que es hipoteca. Bien inmueble, hipoteca, le corresponde las hipotecas. En cambio, a los bienes muebles le corresponde la prenda. ¿Ve? Otra característica, en la hipoteca, el propietario no se desprende de la posesión y del uso del bien, lo que les decía en el ejemplo del avión, ¿sí? A pesar que hay una deuda, hay una garantía, pero el propietario no se desprende del bien, sigue poseéndolo. Lo que no ocurre con lo que es los bienes inmuebles en el tema de las garantías mobiliarias. El propietario se desprende de su propiedad y no hace uso de la misma. ¿Qué quiere decir? O sea, estamos hablando prácticamente aquí de la prenda, ¿no? Por un lado es la hipoteca y la prenda es en el otro. En el tema de la prenda, prácticamente hace entrega, ¿ya?, del bien. Y como tercera diferencia fundamental, dice, los bienes inmuebles pueden ser inscritos en los registros públicos. Por supuesto, ya eso también lo habíamos dicho anteriormente, de que todo inmueble puede ser inscrito en registros públicos, ¿no? O sea, de esa manera, dice el legislador, se protege, ¿no?, fundamentalmente a la obligación. Y por el contrario, en los bienes muebles, no todos los bienes son inscribibles. ¿Por qué? Eso lo vamos a detallar en esta parte, les voy a decir acá. Aquí tenemos las selecciones, pongo yo así porque, aunque eso está, bueno, porque bueno, es de lo que hemos hablado, ¿no? Lo más importante que debemos anotar. Uno, los bienes inmuebles se hipotecan, ¿correcto? Eso hay que tenerlo presente. Y los bienes muebles son materia de prenda. Jóvenes, el tema de prenda hemos estado viéndolo en esta clase, ¿no? Prenda, cuando hablamos de lo que es bienes muebles. Pero déjenme decirle que esto ya cambió. A partir de la fecha, ustedes, jóvenes, ya olvídense de la palabra prenda. Porque la prenda y todo lo que el Código Civil desarrollaba el tema de prenda ha sido derogado. Todos sus artículos, sin excepción alguna. Ha sido derogado, ¿no?, por esta ley, la 28677, publicado en marzo del 2006. Esta misma ley que en un primer momento, ¿no?, había derogado al tema de las naves y aeronaves. Esta ley se denomina Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Prácticamente, mira, desde sus artículos 1055 al 1090 del Código Civil han sido derogados hasta el día de hoy. No hay prácticamente lo que es la prenda en el Código Civil. Así que la señorita o la persona que iba a hacer lo que es el tema de prenda no se debe remitir al Código Civil, porque ahí va a encontrar que ya no existe. Tendrá que remitirse a otra ley. Esa ley es, a ver, lo puse por acá o no. Esa ley se encuentra aquí. A ver. Esta es la otra. A ver. Aquí está. Así que a la señorita le vamos a pedir que se aboque a lo que es el decreto legislativo 140. ¿No es así, señorita? Doctor, debe tener esto? Doctor. También, sí, dígame. ¿No es el decreto legislativo 1400? 1400, aquí está. Ajá, 1400. Ajá. 1400, ¿no? Esta ley es donde ahora, en la actualidad, ya está abarcando lo que es la prenda, pero ya incluso el término ya no lo utiliza como tal. ¿No es así? Si usted lo ha revisado. Entonces, pero en los fundamentos, pero las concepciones, todo eso sigue siendo la misma, señorita. O sea que solamente ha sido prácticamente cambiado de nombre,
pero sus acciones, sus conceptos, sus características que tenía la prenda prácticamente son casi las mismas. ¿No es así? Entonces eso hay que tenerlo presente. Bien, jóvenes, hasta aquí lo que son los bienes inmuebles y los bienes muebles del Código Civil.